Saludos mis apreciados hermanos que nos estarán acompañando una vez más a través de estos medios de comunicación. El día de hoy vamos a estar tratando el asunto de la ley de Dios y la ley ceremonial. En estos temas que hemos venido tratando acerca del santuario, y hemos mirado cómo el Señor Dios Todopoderoso tiene un santuario celestial donde está finalizando la obra de redención. Y hemos mirado también cómo Cristo, en nuestros temas anteriores acerca de el santuario, cómo nuestro Señor Jesucristo representaba a el cordero que iba a ser inmolado, a ese cordero que diariamente se sacrificaba en el altar del holocausto y que también estaba representado por ese cordero sin mancha y sin defecto, sin contaminación. Y el día de hoy pues vamos a estudiar hablando acerca de estas dos leyes, la ley de Dios y la ley ceremonial. Así que este es un tema donde trataremos puntos acerca del santuario en la temática que hemos estado trayendo. Y pues los invitamos a que nos acompañen de rodillas en esta noche de martes para que juntos podamos estudiar estos temas. Así que los que nos están acompañando, los que posteriormente van a estar mirando esta presentación, pues los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para buscar juntos en oración la dirección de el Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, hemos venido nuevamente, Señor mi Dios, para antes de marcharnos a descansar después de un día de trabajo, un día de jornada. Queremos estudiar, meditar, reflexionar en tu palabra y suplicarte, mi Dios, que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte que podamos mirar cómo en las Escrituras está revelado todo el plan de salvación, todo el plan de redención y cómo has dejado estructurado todo el amor que tú tienes para con tus hijos. Te ruego y te suplico por esta presentación para que tú nos dirijas, tú nos guíes y que juntos con mis hermanos que van a estar acompañándonos y con los que lo van a estar mirando, que podamos llegar al conocimiento de la verdad. Así pues, Señor mi Dios, dirígenos, pues te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Le damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar y vamos a utilizar en primera instancia este diagrama que ustedes van a estar mirando aquí en su pantalla. Y nos vamos a estar moviendo a través de este diagrama para que juntos podamos colocar las bases de nuestro estudio. Aquí, como ustedes pueden mirar, viene un versículo que vamos a buscar en las Sagradas Escrituras en el Salmo número 111. Vamos a abrir las palabras de Dios y vamos a buscar el Salmo 111 y el versículo 7 para ver qué nos dice la palabra del Señor. Y encontraremos que aquí
la palabra de Dios nos dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y ahorita en el versículo 8 nos va a hablar de estos mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hablando de los mandamientos, la Biblia nos dice que estos mandamientos son eternos y son para siempre. Y que estos mandamientos son hechos en verdad y en rectitud. Cuando nos movemos y encontramos que la ley de Dios es eterna y que siempre ha existido, miraremos que cuando hablamos de la ley de Dios, los testimonios nos van a decir que esta ley, la ley de Dios, es santa. Notemos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 34. Dice la inspiración: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Qué cita tan más contundente, donde nos resume lo que es la ley de Dios. La ley de Dios nos dice que es santa, como Él mismo, y es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. A pesar de que leímos en Salmo 111 y versículo 7, donde nos dice que esa ley es eterna y siempre ha existido. Si nos movemos nosotros a el libro de Nehemías, vamos a buscar el libro de Nehemías y leeremos ahora el capítulo 8 y el versículo 8, encontraremos que este libro de la ley o la ley de Dios se leía a manera de que todo pueblo o todo israelita entendiera lo que era la ley de Dios, que como acabamos de ver es santa, así como Dios es santo y que nos revela y nos refleja el carácter y la expresión del amor de Dios. Miren lo que dice Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí encontramos en el libro de Nehemías que esta ley era leída ante todo el pueblo y se le ponía el sentido a los mandamientos de Dios, ya que en la ley de Dios encontramos la revelación de la voluntad de Dios. Encontramos en la ley de Dios el reflejo de su carácter y también encontramos la expresión de su amor en esta ley de Dios. Cuando nosotros nos movemos a el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio en el capítulo 10, encontraremos que en el versículo 1 nos va a decir que esta ley la dio Dios. Dios fue quien la escribió, Dios fue quien la dio. Miren lo que dice el profeta Moisés hablándonos de esta ley que es eterna y que existe para siempre. En aquel tiempo Jehová me dijo, está hablando Moisés, el profeta. Dios le dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Así que encontramos la primera orden, es que Dios le está diciendo a Moisés que se labre 2 tablas de piedra como las primeras.
Estas primeras tablas son las que Moisés quebró cuando bajó del monte Sinaí. Eso encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 31 y el versículo 18. Miren lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas primeras, como leímos en Deuteronomio, Dios las escribió con su propio dedo y Dios elaboró esas tablas primeras. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se llevó un chasco, se llevó una decepción. Y la sorpresa que se llevó Moisés es que al pie del monte Sinaí el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro. Por consiguiente, Moisés en su celo arrojó las tablas que Dios le había entregado, que eran elaboración de él, donde contenían los 10 mandamientos escritos con sus propios dedos, y esas primeras tablas se quebraron. Por consiguiente, ahora encontramos en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 1, donde decía, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Sí, porque las primeras habían sido quebradas. Y ahora recibe la orden nuevamente y le dice, y sube a mí Moisés al monte Sinaí nuevamente, y hazte un arca de madera de acacia. Y luego dice el versículo 2, y escribiré. Noten que está hablando de que Dios nuevamente va a volver a escribir. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras, tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Aquí encontramos nuevamente cómo Moisés en su testimonio nos está mostrando que Dios nuevamente volvió a escribir en 2 tablas de piedra. Escritura de Dios, escritura de Él. Y las pondrás en el arca. Dice el versículo 3, e hice un arca de madera de acacia, dice Moisés, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte Sinaí, con las 2 tablas en mis manos. Noten que Moisés vuelve a elaborar 2 tablas, pero esas tablas no las escribió Moisés. Moisés no escribió en ninguna de las 2 tablas, sino que fue Dios quien escribió con su propio dedo. Sigue diciendo el versículo 4, y escribió Dios en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Aquí encontramos nuevamente, queridos hermanos, que la escritura, la palabra de Dios nos está diciendo que nuevamente Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos en estas tablas, tal como había escrito en las primeras tablas. Y era escritura de Dios estos 10 mandamientos. Dice el versículo 5, hablando de estos 10 mandamientos, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Noten que ahora esas tablas, las 2 tablas de piedra, fueron colocadas en el arca, pero ya tenían la escritura de Dios con su propio dedo, y entonces fueron colocadas en el arca
dentro del lugar santísimo del santuario posteriormente. Y dice Moisés en aquel entonces, y allí están, como Jehová me mandó. Entonces aquí encontramos que esta ley de Dios, que Dios escribió en dos tablas de piedra, miraremos que en el libro de Patriarcas y Profetas, página 34, en estos 10 mandamientos nos va a decir el testimonio que, número 1, es tan santa como Dios mismo es santo. También nos va a decir que esta ley, la de los 10 mandamientos, es la revelación de su voluntad, que estos 10 mandamientos son el reflejo de su carácter y que estos 10 mandamientos son la expresión de su amor y sabiduría. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 12, el apóstol Pablo le da este título a los 10 mandamientos. Miren cómo habla el apóstol Pablo de los 10 mandamientos. De manera que la ley, sí, estos 10 mandamientos a la verdad es santa, o a la verdad son santos, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso es que la ley de Dios es tan santa como Dios mismo es santo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que esta ley de Dios es la expresión de un Dios santo, justo y bueno. Estos mandamientos, la Biblia nos va a decir en el Evangelio de Mateo, que son los que Cristo vino a cumplir. En Mateo capítulo 5 y el versículo 17, la Biblia nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Es decir, no piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido para abolir o abrogar, sino para cumplir. Aquí encontramos que esta ley, mis apreciados hermanos, Cristo dice que vino a cumplir esta ley, porque la ley de Dios es santa, es justa y es buena, y es la que refleja el carácter de Dios. Por eso cuando nosotros estábamos leyendo, leemos que es la expresión del amor de Dios, esta ley. Es la expresión y el reflejo de su carácter. Por eso cuando nosotros regresamos a este diagrama que ustedes miran en su pantalla, ya vimos en primera instancia en Salmo 111, versículos 7 a el 8, que esta ley es eterna. Sí, es eterna y para siempre. Pues la Biblia nos va a decir que cuando Dios creó a Adán, Él colocó esa ley en el corazón del hombre. Y el corazón es la mente. Miren lo que nos va a decir el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 10, la Biblia dice cuál fue el propósito y en dónde Dios escribió esta ley en Adán y Eva cuando los creó. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Sí, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor Dios, así como escribió en dos tablas de piedra en el monte Sinaí,
escribió estos mandamientos en el corazón del hombre, en el corazón de Adán y de Eva. Esta ley, que es santa como él mismo es santo, esta ley que es la revelación de la voluntad de Dios y que es el reflejo de su carácter y que es la expresión de su amor y la expresión de su sabiduría, fue colocada en la mente de Adán y Eva. Y encontraremos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia nos dice que ellos eran santos, que ellos eran justos y que ellos eran buenos, porque la ley de Dios que estaba en su mente expresaba en Adán y Eva el reflejo del carácter de su creador. Lastimosamente, como leímos nosotros aquí, que Dios escribió en la mente de ellos los 10 mandamientos, cuando miramos nosotros en este testimonio que les vamos a colocar en su pantalla, hablando de patriarcas y profetas en la página 378, hablando de esa creación de Adán. Miren lo que dicen los testimonios. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque la ley de Dios ha existido desde toda la eternidad y para siempre, como lo dice Salmo 111, versículos 7 y 8. Y esta ley, que es la expresión del amor de Dios, fue dada a Adán y a Eva cuando fueron creados por el Señor Jesucristo y recibieron el conocimiento de la ley de Dios, pues estaba, como dice la cita, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Y ahora miren lo que dicen los testimonios, que es exactamente lo mismo que dice la Biblia. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Ahí es donde estaba la ley de Dios. No estaban escritas en tablas de piedra, porque no había necesidad. Estaban escritas en la mente de Adán y Eva, en sus corazones. Cuando Adán y Eva transgredieron, como dice, vamos a leerlo en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo del 1 a el 6, cuando ellos cayeron en la transgresión de la desobediencia, porque eso es pecado. Pecado es desobediencia, desobediencia a una ley. Y Dios había dicho a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto comerás, mas del fruto del bien y del mal no comerás. Eso nos lo dice Génesis capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Miren lo que dice la Biblia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí viene el mandamiento: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O como también podemos leer: porque el día de mi mandamiento, ciertamente morirás. Y sí, el desobedecer los mandamientos nos va a llevar a la transgresión de la ley. Y el resultado de la transgresión de la ley es el pecado. Por eso cuando vamos a Génesis capítulo 3 y el versículo 1, la Biblia nos dice: pero las serpientes, los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí viene el resultado donde dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene la desobediencia. Hasta el versículo 5, todo era una tentación. Todavía no se convertía en pecado esa tentación. Pero en el versículo 6 ya se convierte esa tentación en pecado. Dice aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí encontramos que Eva, al igual que su marido Adán, comieron del árbol prohibido, y esa desobediencia resultó en pecado. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4, encontraremos la definición de pecado. Y la Biblia nos dice aquí: todo aquel que comete pecado es porque ha infringido la ley. O como dice la versión Reina Valera revisada: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También podríamos leerlo así: pues el pecado es el resultado de la desobediencia a la ley. Eso es pecado. Entonces, cuando Adán y Eva cayeron en la transgresión, es cuando se da origen a la ley ceremonial, a la ley de las ofrendas, de los sacrificios. Miremos esta cita donde la mensajera del Señor nos va a dar en detalles lo que está de acuerdo con la Biblia. Encontramos nuevamente que dice: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Hasta ahí ellos no habían transgredido la ley de Dios. Pero cuando la serpiente los tentó y los convenció de violar el mandamiento, los convenció de la desobediencia, la Biblia nos dijo que el resultado de esa desobediencia a el mandato de Dios se convirtió en pecado. Nos sigue diciendo Patriarcas y Profetas en la página 378. Miren lo que dice la Biblia y los testimonios. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión. ¿Y qué es transgresión de acuerdo a la Biblia? Transgresión es infracción de la ley o violación de la ley, violación de los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Cuando el hombre cayó en pecado a causa de la violación de la ley, a causa de la transgresión de la ley, miren lo que ocurrió.
la ley no fue cambiada. Noten que no porque el hombre transgredió esa ley, quiere decir que la ley de Dios fue cambiada. No, la ley sigue siendo y seguirá estando tal y como Dios la escribió en el monte Sinaí, porque esa misma ley que Dios escribió con sus propios dedos es la misma ley que en estos momentos está en el lugar santísimo del santuario celestial, dentro de esa arca del pacto que miró el profeta Juan en Apocalipsis 11:19. Cuando entró el pecado, es que vino a la existencia, como miramos en el diagrama, la ley ceremonial, que también es conocida como el sistema de redención en tipos y sombras. Miren lo que dice: cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Noten que la ley nunca fue cambiada, ni tampoco nunca fue abolida, ni tampoco nunca fue dejada sin guardarse, sino que cuando Adán y Eva pecaron, se estableció un sistema de redención para hacerlos volver a la obediencia. Y es cuando entró en vigencia la ley ceremonial. Antes del pecado no existía la ley ceremonial. Antes del pecado no existía ninguna ofrenda de sacrificios. Antes del pecado no existía ninguna fiesta judía. Antes del pecado no había necesidad de matar a un corderito porque no había pecado. Cuando entró el pecado es cuando vino la necesidad de establecerse un sistema de redención. ¿Y para qué era este sistema de redención? Vamos a mirar que este sistema de redención, como dice el libro de Colosenses, capítulo 2 y el versículo 16. Miren lo que dice. En el versículo 17, vamos a leer el versículo 17, dice la Biblia: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sí, ese sistema de redención, ese sistema de sacrificios, esa ley ceremonial, era la sombra de lo que había de venir. Y esa sombra que iba a hacerse una realidad es nuestro Señor Jesucristo. Cuando viniera la realidad, la sombra dejaría de existir. Por eso cuando nosotros regresamos a la página 378, nos dice, hablando de esa realidad que es Cristo, miren lo que se le entregó a Adán y a Eva. Aquí nos va a decir lo que se le entregó a Adán y a Eva. Se le dio a Adán y a Eva la promesa de un Salvador. Sí, esa era el mensaje central. Ese era el evangelio que estaban recibiendo Adán y Eva en la simbología del sacrificio de los corderos, en la simbología del derramamiento de sangre de un cordero. Era el evangelio. Miren lo que dice: se le dio a Adán y a Eva la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo.
Por eso es que esta ley ceremonial, su fin llegó cuando llegó la realidad y las sombras dejaron de existir. Cuando Cristo, el verdadero Cordero de Dios, fue inmolado, fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ahí terminaron las ofrendas de sacrificios. Esos sacrificios que tipificaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando a Adán y a Eva se les dio la promesa de un Salvador, y cuando ellos agarraron por primera vez a un cordero y lo sacrificaron, se estableció en ese momento la ley ceremonial de los sacrificios. Esa ley ceremonial llegó a su fin en la cruz de el Calvario. Aquí mismo en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si nosotros leemos en esta versión donde dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba a la cruz. Si leemos la versión King James, nos dice que lo que se anuló fue las ordenanzas que eran contrarias y que las clavó en la cruz. Por eso cuando nosotros vemos los sacrificios de el Calvario, ahí fue donde fueron clavados o terminó o llegó a su fin el sistema de sacrificios y de ofrendas de un cordero, porque Cristo era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a mirar nosotros en esta otra cita para meditar que, miren lo que dice: si nunca se hubiera violado la ley de Dios, es decir, si nunca se hubiera transgredido el mandamiento, si nunca se hubiera desobedecido esa ley, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco se habría necesitado sacrificios. ¿Por qué? Porque si no se viola la ley, no hay necesidad de muerte. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, se violó la ley de Dios y debido a la violación de la santa, justa y buena ley de Dios, es que se introdujeron la ley ceremonial, la ofrenda de sacrificios, y a partir de esa entrada del pecado, a partir de la transgresión de la ley, es que se comenzó un sistema de sacrificios. Por eso cuando nosotros miramos en el estudio de el santuario, miraremos que el comienzo de esta ley ceremonial fue, y la causa que lo trajo a la existencia de este rito de ofrecer un cordero sin mancha y sin contaminación que prefiguraba a Cristo, su causa, su introducción de estas ofrendas fue el pecado, fue la transgresión de la ley de Dios.
Debido a esta causa es que comenzaron a haber sacrificios. Se quemaban en un altar sencillamente elaborados de piedra. Se ofrendaba un cordero, y ese cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación, un cordero sin defecto, ya que prefiguraba, simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, prefiguraba y simbolizaba su sacrificio en la cruz. Y también ese cordero sin mancha y sin contaminación, ese servicio que se realizaba ahí en el santuario bajo el sacrificio de ese cordero que realizaba el sacerdote, era símbolo del sacerdocio de Cristo. Por eso encontramos que la ley ceremonial fue introducida a causa del pecado. Y esa ley ceremonial, la Biblia nos va a decir que fue introducida por el pecado. Pero también los testimonios nos van a decir, como dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 271. Si Adán no hubiera transgredido la ley de Dios, la ley ceremonial nunca hubiera sido instituida. ¿Se dan cuenta? Si no hubiera habido transgresión de la ley de Dios, violación a los mandamientos, desobediencia a la ley, que como miramos al comienzo es la perfecta obra donde Dios manifiesta su amor, su carácter, su sabiduría y su santidad. Y si eso no se hubiera transgredido, nunca hubiera habido la necesidad de una ley ceremonial. Por eso cuando Adán pecó, como dice aquí, se introdujo la ley ceremonial. Y como la cita sigue diciendo, el evangelio de las buenas nuevas fue dado primero a Adán, cuando se le declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente de la mujer es Cristo, quien aplastaría a Satanás, a la serpiente llamada Diablo y Satanás. Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viniera a esta tierra y viviera una vida perfecta, viviera una obediencia perfecta a la ley de Dios y fuera ofrecido en la cruz del Calvario, siendo la ofrenda sin mancha y sin defecto, en ese momento se le aplastaría la cabeza a la serpiente. Por eso cuando seguimos mirando nosotros, meditando en estas citas del espíritu de profecía, ahí mismo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 277, ese evangelio que Dios le transmitió a Adán y Eva se los transmitieron a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos. Miren lo que nos dice. Y esto fue, ¿cuál es esto? El evangelio de las buenas nuevas. Ese evangelio de las buenas nuevas que vendría un Salvador fue transmitido a través de generaciones sucesivas a Noé, a Abraham y Moisés. Por eso es que miramos nosotros que en el libro de Génesis encontraremos en el capítulo 4 y el versículo 1 en adelante,
miraremos que hubieron dos hijos de Adán. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y en el versículo 2, la Biblia nos dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Encontramos aquí, mis apreciados hermanos, que Adán, cumpliendo lo que nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, pasó el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de un Salvador por venir, reflejado y simbolizado en la ofrenda de sacrificios. También vamos a mirar nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 8 ahora, y Génesis capítulo 8 y el versículo 20, como Noé también conocía este plan de redención que estaba simbolizado en los sacrificios. Dice la Biblia, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21, dice la Biblia, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Así que encontramos aquí que esa ofrenda que Noé ofreció a Dios fue un olor grato. Esas ofrendas tipificaban a un Salvador. Y nosotros sabemos aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo, Génesis, en el capítulo, hablando de esa ofrenda que hizo Dios, en Génesis capítulo 15 y el versículo 9. Abraham también ofreció ofrendas de holocausto, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y la Biblia nos dice, y tomó él todo esto, es decir, Abraham, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de las otras, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con... Y miraremos nosotros que en el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré lo grande, el Éufrates. Y miraremos nosotros que ahí
Abraham ofreció en holocausto ofrenda a Jehová. Estas ofrendas se ofrecían en estos altares, como dice la mensajera del Señor, donde dice: y esto fue transmitido a través de generaciones sucesivas a Noé, a Abraham y a Moisés. El conocimiento de la ley de Dios y del plan de salvación fueron impartidos a Adán y Eva por Cristo mismo. Ellos atesoraron cuidadosamente la importante lección. Y miren lo que hicieron Adán y Eva. Y la transmitieron verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y miren qué más le recordaban, le transmitían verbalmente a los hijos de ellos. No solamente les transmitían ese Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que vendría a morir en la cruz de el Calvario por nosotros, simbolizado en esa ofrenda de sacrificios, sino que también le transmitían verbalmente los mandamientos de Dios, así como le repetían a sus hijos cómo tenían que realizar las ofrendas a Jehová, simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También le repetían a sus hijos los 10 mandamientos. Esa orden la encontramos en Deuteronomios capítulo 6 y el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Y ahora miren lo que dice la palabra de Dios bajo el testimonio de Moisés: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Así que para que los hijos y los hijos de sus hijos guardaran los mandamientos, pues tenían que repetírselos, tenían que enseñárselos, tenían que meditar en los mandamientos, tenían que explicárselos a sus hijos y se los repetían verbalmente. Así es como los hijos de los hijos se la grababan en su mente, en su corazón, como decía Hebreos 8 y el versículo 10. Y eso es lo que quiere Dios hoy en día, mis apreciados hermanos, que esos mandamientos nosotros los tengamos en nuestros corazones y que se los repitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos. Porque hay bendición en la obediencia a los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Miren lo que dice la Biblia: todos los días de tu vida se los tienes que enseñar a que los guarden, para que tus días sean prolongados. Sí, son mandamientos con bendición para una vida prolongada. Y luego viene la Shema de Israel. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No solamente es de atesorarlos en nuestra mente, sino de ponerlos por obra. Y miren la gran bendición de esta ley eterna: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Y luego viene, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. La Shema a Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras, los mandamientos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y ahora viene lo que nos estaba comentando, el testimonio que se tenían que repetir a los hijos de los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que nos está diciendo la mensajera del Señor, que el conocimiento de la ley de Dios y del plan de salvación fueron transmitidos verbalmente a los hijos de Adán y a sus hijos y a los hijos de ellos, y de esta manera se preservó el conocimiento de la ley y el plan de salvación. Por eso es que encontramos que cuando entró el pecado, llegó un punto en que la ley de Dios estaba vigente, así como hasta el día de hoy sigue vigente. Y debido a esa causa de la transgresión de la ley de Dios, es que entró en vigencia la ley ceremonial. Y hubo un punto a partir de ese momento en que la ley de Dios y la ley ceremonial que reflejaba, que simbolizaba el plan de salvación, empezaron a caminar juntas. Sí, desde que entró el pecado, la ley ceremonial empezó a caminar junta con la ley de Dios. Pero esa ley ceremonial, como leímos en Colosenses capítulo 2 y el versículo 16, iba a tener su función hasta que la sombra se encontrara con la realidad, hasta que el Cordero sacrificial, que es nuestro Señor Jesucristo, muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Hasta ese momento iba a llegar la ley de las ofrendas y sacrificios. Esta ley ceremonial, miraremos nosotros que no solamente contenía la ofrenda de sacrificios, sino que vamos a ver que conforme fue pasando el tiempo, encontraremos que a esta ley ceremonial se le añadió la circuncisión. Así que ya no solamente tenían que ofrecer un cordero sin mancha y sin defecto en un altar de piedras, sino que ahora todo israelita tenía que circuncidar la carne de su prepucio, como dice Génesis 17:11. Y leímos nosotros que cuando Dios le dijo que le preparara una becerra y apareció una columna de fuego, encontramos que Dios dijo que el pueblo de Abraham iba a estar esclavo por 400 años en una tierra extraña y que al finalizar esos 400 años, Él los libraría de esa esclavitud. Pues a esta ley ceremonial, al finalizar los 400 años, justamente esa noche que iban a salir de Egipto, se introduce ahora la primera Pascua. Esa primera Pascua que nos menciona Éxodo capítulo 12. Si nosotros hacemos un recuento,
la Pascua nunca se menciona antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto. No se guardaban fiestas antes de la esclavitud en Egipto. La Pascua vino a ser introducida al salir de Egipto. Hoy en día hay muchos falsos maestros, hay judaizantes, hay hombres que quieren hacer volver a esos antiguos ritos y ceremonias que fueron clavadas en la cruz. Y tuercen las escrituras para enseñar que allá en la creación, cuando hablan de Génesis 1:14, dicen que ahí existió la primera Pascua. La Pascua no podía existir porque no había pecado. La Pascua era señal de la liberación del pecado, de la liberación de esa esclavitud del pecado. Y la Biblia nos menciona que la primera vez que el pueblo de Israel celebró una Pascua fue al salir aquella noche en la 10ª plaga de Egipto, cuando tenían que manchar sus puertas con la sangre de un cordero. Ahí se introdujo a la ley ceremonial las fiestas de Levítico capítulo 23, fiestas que tenían que realizarse alrededor y delante y dirigida por los sacerdotes en el santuario. En aquel entonces, cuando salieron de Egipto, ahí mismo bajo el monte Sinaí, el Señor dio órdenes de construir un santuario terrenal, modelo del que se le mostró a Moisés. Y posteriormente, bajo la dirección de David y de Salomón, se construyó el templo, ese templo que actualmente está en Jerusalén y que está destruido. Pues ahí era donde se realizaban estas fiestas, estas 3 reuniones anuales que nos mencionan Levítico capítulo 23. En estas 3 fiestas anuales habían 7 sábados ceremoniales. Estos sábados ceremoniales son los que menciona Colosenses capítulo 2 y el versículo 14 y 15, donde nos dice, miren lo que nos dice el versículo 16. La Biblia nos dice, todo lo cual, el 16 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o días sábados. Estos días de reposo son los que son conocidos en Levítico capítulo 23 como sábados ceremoniales o reuniones solemnes, como dicen las escrituras. Estos 7 sábados ceremoniales fueron también clavados en la cruz, como lo fueron las fiestas judías. Ahí, en la cruz de el Calvario, cuando la realidad superó a las sombras, caducaron el acta de decretos, la ley ceremonial. Ahí terminaron, como ustedes miran ahí, las fiestas judías. Ahí caducaron los sábados ceremoniales. Ahí caducaron las reuniones alrededor y dentro del santuario terrenal. Ahí caducaron el sacerdocio levítico. Ahí terminaron todos los servicios del santuario terrenal. En el año 31 después de Cristo, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, era señal de que
Dios y Cristo habían clavado en la cruz los actos de decretos, la ley ceremonial. Ahí tuvieron su cumplimiento. Mientras que miramos la ley de Dios hasta el día de hoy sigue vigente y existente. Miren lo que nos va a decir esta cita de los testimonios, patriarcas y profetas, página 335. Dice así: muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. ¿Se dan cuenta? En ese sistema ceremonial había dos obras que se hacían. Número uno, el sacrificio, y número dos, el sacerdocio. Por eso tanto la ofrenda como el servicio del sacerdocio tipificaban la obra de Cristo. Por eso es que encontramos aquí que dice: el sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio en primera instancia, la primera parte del plan de redención, y su sacerdocio, la segunda parte del plan de redención. La primera parte la comenzó Cristo aquí en la tierra y la segunda parte es la que está realizando ahora en el santuario celestial. Miren lo que sigue diciendo. Esta ley ritual, la del sistema ceremonial, con sus sacrificios y ordenanzas, es decir, con todas las fiestas, con todos los sábados ceremoniales, con todos los panes sin levadura, con todo ese sistema, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo. ¿Se dan cuenta hasta cuándo es que iban a estar vigente esa ley ceremonial que incluía fiestas, que incluía circuncisión, que incluía ofrendas de sacrificio, que incluían el quitar alimentos de los hogares de los israelitas, de los hebreos, que incluían sábados ceremoniales? Pues todo eso iba a estar hasta que el símbolo se cumpliera con la realidad, es decir, hasta la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ahora miren lo que dice la mensajera del Señor. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Por eso es que encontramos que en la actualidad el sistema del santuario terrenal, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus con su sistema sacerdotal, todo esto lo estudiamos hoy en la actualidad, no para ir a realizar nuevamente este sistema, esta ley ceremonial, sino que las estudiamos para conocer el plan de redención, el plan de salvación. El regresar a guardar esta ley ceremonial es regresar a una vida judaizante. Sí, es regresar
a un antiguo sistema de ley ceremonial que ya fue clavada en la cruz. Por eso solamente, como dicen los testimonios, los estudiamos para conocer el plan de redención. Y cada vez que nosotros analicemos y meditemos en el plan de salvación, encontraremos que ahí hay tesoros escondidos. Miraremos nosotros que todo el sistema de sacrificios, todo el sistema del santuario nos sirven a nosotros para conocer la obra de Cristo en el plan de redención. Para ir finalizando, mis apreciados hermanos, en esta noche de estudio acerca de la ley de Dios y la ley ceremonial, miraremos que nos dice aquí en el conflicto de los siglos, hablándonos de el santuario. Nos va a decir en el conflicto de los siglos, página 476. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Sigue diciendo el párrafo inspirado. El asunto del santuario reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban el sistema del santuario que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Se dan cuenta cuán importante es el estudio del santuario? Es el fundamento de nuestra fe. Es la luz que alumbrará nuestro camino. Por eso es que si nosotros conocemos los movimientos que Cristo ha realizado en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, nos van a librar de un sinfín de falsas doctrinas, de un sinfín de movimientos de fanatismo, de un sistema de personas que traen todo tipo de viento de doctrinas. Por eso es que el conocer el tema del santuario es el asunto que nos va a aclarar, por ejemplo, dónde comienzan los sellos, dónde comienzan las iglesias, dónde tocan las trompetas, dónde toca la séptima trompeta, dónde se realiza el día de expiación. Todo tiene que ver con el asunto del santuario. Por eso nos dice también el conflicto de los siglos, página 478, hablando acerca de los temas del santuario. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, así como el Cordero era sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, así como eran los sacrificios
que eran sin mancha y sin defecto. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Por eso es que, mis hermanos, el asunto del santuario encontramos que es el fundamento de nuestra fe. Así que hemos mirado el día de hoy que este sistema de sacrificios llegó a su fin en la cruz de el Calvario. De ahí que no tenemos por qué guardar las fiestas judías, ni andar buscando los sábados ceremoniales, ni andar buscando un animalito para degollarlo en el día de la Pascua, ni andar manchando nuestras puertas con la sangre de ese cordero, ni andar buscando en los meses qué día caen las fiestas judías para ir a celebrarlas, o andarnos preocupando en las comidas y las bebidas que se realizaban en estas fiestas. Ya caducaron, fueron clavadas en la cruz. Ahora solamente las estudiamos con el fin de que Dios nos pueda revelar el plan de salvación, la obra que Él realiza en favor de su pueblo, que lo dejó ilustrado en símbolos a través de los ritos y las ceremonias que se realizaban en un santuario terrenal, porque es la obra que Cristo está realizando ahora en el santuario celestial. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar, mis apreciados hermanos. Hemos finalizado en esta noche, en este estudio, en esta meditación, hablando acerca de la ley de Dios, que es santa, justa y buena, y que es eterna y para siempre. Los vamos a dejar con este hermoso himno para que nos podamos ir a descansar y prepararnos el día de mañana para otra jornada. Vamos a orar primeramente y posteriormente finalizamos con un himno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, vemos, Señor, que nos has dejado estructurado en el servicio del santuario todo el plan de salvación, todo el plan de redención, todo el plan de la liberación del pecado, tanto en la tierra como en el corazón del hombre y como en el santuario celestial. Nos has dejado ahí escrito toda la obra que tú vas a realizar en favor de tus hijos. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender el tema del santuario para que nos afiancemos en la fe, para que nos afiancemos en la bendita esperanza de verte venir un día en gloria y majestad, acompañado de millares de ángeles, cuando vendrás a buscar a tu pueblo. Te ruego y te suplico por tus hijos que están dispersos en todo el mundo. Te ruego y te suplico por ellos, para que tú estés a su lado, por aquellos que están sufriendo persecución, por aquellos que están siendo borrados de su iglesia, por aquellos que están siendo expulsados por obedecer tu palabra y tus mandamientos,
por aquellos que están siendo señalados por oponerse al error, por denunciar la apostasía. Te ruego y te suplico por ellos, mi Dios, para que tú los mantengas firmes y que ellos, así como dijo el gran apóstol Pablo, coloquen su mirada puesto en nuestro Señor y divino Salvador. Gracias, Señor mi Dios. Te ruego y te suplico también por el programa de mañana que van a tener las hermanas, que tú las dirijas, que tú las ayudes, Señor, y que nos ayudes en este humilde y pequeño ministerio de compartir tu palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bajo el movimiento historicista. Bendice a cada ministerio de este movimiento historicista de sostén propio, Señor. Te ruego y te suplico que los llenes de tu Espíritu Santo, los llenes de salud, los llenes de fuerza, los llenes de voluntad, los llenes de tu amor, para que sigamos avanzando por fe hasta que este mensaje se convierta en una totalidad de el fuerte pregón que llenará y alumbrará a toda la tierra con tu gloria. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por habernos acompañado durante esta noche y vamos a finalizar con este himno que lleva por título Por la mañana. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.